Bendiciones, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite un día más de seguir leyendo su palabra. Vamos a dar inicio al estudio de su palabra, que corresponde a Proverbios 17. Y en el nombre de Jesús vamos a orar, hermanos, para orarle al Señor y que sea Él que nos guía, que nos enseñe. En el nombre de Jesús, Padre, nos presentamos delante de ti en esta hora para rogarte, Señor, que tú nos puedas bendecir con entendimiento, con sabiduría, que podamos nosotros encontrar la verdad, Señor, encontrar lo que tú quieres que cambiemos, que sigamos haciendo, Señor, en tu nombre. Te pedimos, Padre, que tú nos puedas capacitar, que seas tu Espíritu de Dios guiándonos a la luz de la verdad que es tu palabra, Señor. También te pedimos perdón, Señor, por cualquier pensamiento, por cualquier distracción, por cualquier obra, Señor, que es contrario a la palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos puedas dar esa llenura de tu Espíritu, Señor, esa fortaleza, esa firmeza, pero sobre todo, Señor, poner por obra la palabra recibida, porque la palabra es inspiración de tu Espíritu, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, sé tú ayudándonos en todo tiempo, mi Dios bendito, porque solos no podemos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús, la gloria y la honra es tuya, Señor. Nosotros somos vasos en tus manos y vasos de barro, Señor, frágiles y muchas veces vacíos. A ti te ha placido llenarnos, a ti te ha placido usarnos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por ese privilegio, por esa honra, Señor, porque sin merecerlo, tú nos amas con amor eterno. Tú nos coronas de favores todos los días, Señor. Y tú has permitido aliento de vida sobre nuestro ser. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Proverbios capítulo 17, hermanos, vamos a compartir. Y la palabra del Señor sabemos que es clara. Venimos de la continuidad de los capítulos de Proverbios. Estamos observando, ¿verdad?, que cada hermano ha expuesto la palabra. Y más que todo, nosotros solo añadimos como que algún escenario de lo que nos pueda pasar, tanto como en nuestra vida secular como en nuestra vida espiritual. He observado que la palabra es muy clara, pero siendo tan clara en nuestra vida como humanos, es no imposible, pero sí en muchas circunstancias nos es difícil aplicarlo. Pero con la ayuda del Señor, Él nos va a fortalecer y guiar para hacer lo que Él nos demanda y hacer esos cambios. Amén. En el libro de Proverbios 17, la palabra en general, hermanos, está hablando acerca de lo bueno y de lo malo, de la soberbia y de la obediencia, de los hijos y de los hijos de Dios, ¿verdad? Hijos del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque toda acción tiene una consecuencia. Y si vamos a obrar conforme a la palabra del Señor, vamos a adquirir honra, vamos a adquirir bendición, vamos a adquirir salvación eterna. Mientras si nosotros elegimos ser soberbios, elegimos el mundo, la maldad, vamos a tener consecuencias de sufrimiento y lo más esencial, que podemos perder nuestra salvación eterna.
Y en el nombre de Jesús la palabra del Señor dice, mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de sacrificio. Como les explicaba, es clara la palabra. ¿Qué está diciendo acá? Que una familia, tal vez con limitaciones, muchas veces conviven el gozo del Señor. Con algo, con un plato en su mesa, que tienen que dividir. Supongamos, imagínese usted un pan grande, lo tienen que dividir en 4, lo tienen que dividir en 3, en cuanto los miembros sean de esa familia. Pero están ahí juntos, en armonía, en amor. O a veces hay una circunstancia y todos están para apoyarlos, todos están para colaborar. Entonces por eso dice que la pobreza muchas veces no es sinónimo de tristeza, sino que es de limitaciones. Y a veces la abundancia, los bienes, la riqueza terrenal no es sinónimo de felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas tienen empresas, negocios, tantas actividades que los van separando de su familia, los van apartando. Y muchas veces eso colabora hasta que haya discusión, hasta que haya descontentos. ¿Por qué? Porque tal vez como tienen esas oportunidades de elegir algún menú, voy a hablar de un hogar de mesa, ¿verdad? Del comedor. Tienen oportunidades de elegir qué menú, hasta podría discutirse. Yo no quería eso, yo quería otra cosa y todo. Cuando en una familia, no teniendo la oportunidad de elegir, lo que llegó se disfruta, se comparte. Mientras en la otra casa hasta se pueden pelear porque no querían ese menú, porque a mí no me gusta, porque esto, ¿verdad? Entonces ahí la palabra es clara. Lo otro es de que, número 2 dice, el siervo prudente se enseñoreará del hijo de deshonra y entre los hermanos partirá la herencia. ¿Por qué? Porque el hijo de deshonra, dice, es una persona que va a actuar mal, va a pensar mal, va a ser malagradecido. Y el siervo prudente, ¿por qué? Porque hay personas trabajadoras que son más leales que los propios hijos interesados y que van a obtener ganancia en un futuro, al momento del fallecimiento de sus padres o al momento de dividir los bienes. Pero esos hijos, como dice la palabra, son de deshonra, van a actuar mal, van a pensar mal, van a ser desagradecidos, ¿verdad? No van a tener agradecimiento. Entonces el siervo prudente, por su lealtad, por su honradez, por su puntualidad, por su responsabilidad, por más detalles que pudo haber tenido en esa finca, en esa casa, en esa empresa, en lo que usted pueda imaginarse, que al momento de que el dueño fallezca, dice que va a recibir herencia con los hijos de sangre. Sin ser hijos natural, dice que él va a dividirse la herencia con él, como pago de su buen comportamiento, como pago de su lealtad, de su responsabilidad. Eso es en un escenario, pues, físico, terrenal, pero ahora lo espiritual. Recuerde que la salvación era solo para un grupo, para una persona, al pueblo de Israel, mientras ahora podemos gozar nosotros, como llama la Biblia, los gentiles, esa herencia del Padre. En lo espiritual podemos ver esa herencia que no nos corresponde, que no somos merecedores, pero al Señor le plació, porque hemos creído en el Mesías, su Hijo, Jesús de Nazaret. Hemos creído que la palabra es inspiración del Espíritu de Dios. Entonces tenemos parte de herencia. Y gloria a Dios sea por eso. El número 3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Estamos viendo aquí que cada metal, ¿verdad? La plata como el oro, tiene su objeto, tiene un proceso para probarlo.
si es puro el oro, si es puro la plata, de cuántos quilates es, si no está mezclado con otro material. Pero ahora el hombre, no hay un químico, no hay aparato, no hay sensores. ¿Quién puede probar el corazón del hombre? De su mente. ¿Quién puede hacerlo? Solo Dios. Solo nuestro Señor puede probar qué tanto hemos avanzado nosotros, qué tanto hemos o qué tanto tenemos en práctica el Evangelio de Cristo. O lo contrario, ¿en qué estoy fallando? ¿Verdad? Solo el Señor lo puede hacer. Y muchas veces, así visualmente o físicamente, podemos ver un hermano que está al 100, porque cumple con todo el protocolo de la iglesia, con los requisitos de cada privilegio, con su diezmo, con sus ofrendas, con todo lo que usted pueda tener como conocimiento. Tal vez sale, tal vez participa, todo lo cumple. Pero recuerde que en la Biblia nos habla que hubo alguien que guardó todas las leyes, los mandamientos desde su juventud y habló con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando del joven rico. La palabra del Señor habla de que este joven se acercó al Señor y le dijo que él había cumplido todos los mandamientos, que él estaba, como por decirlo, al 100, aparentemente. Y el Señor le dijo que había guardado toda la ley desde su juventud. Y el Señor tampoco desconocía de eso, porque no lo desmintió en lo que es las leyes, ¿verdad? En lo que es físicamente visual. Y le dijo el Señor que a una cosa le faltaba. Qué tremendo, y así muchas veces estamos nosotros. Aparentemente estoy cumpliendo con todo, y no digo que sea malo con todos los requisitos o protocolos de su congregación o de nuestra congregación, sino que el Señor le dice que una cosa le hacía falta. El joven le puso atención en aquello entonces y le dijo que vendiera todos sus bienes y que se los diera a los pobres, y que luego siguiera a Jesús. Pero la Biblia declara que este varón dice que se puso triste porque no pudo hacerlo. Y aquí tenemos una gran enseñanza, que nadie puede decir que está al 100 delante del Señor. Más de algo tenemos. Y por eso necesitamos al Señor en nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ya en la edad dura. En todo necesitamos al Señor. ¿Por qué? Porque siempre nos va a hacer falta algo. Y ese algo, esa guía es nuestro Señor. Es la luz de su palabra, que es la Biblia. Por eso el Señor dice, pero el Señor prueba los corazones. Lo otro es que si es verdadero hijo o tiene una vestimenta falsa. Recuerda que también la palabra dice que hay lobos vestidos de oveja, falsos profetas, falsos maestros. Entonces el Señor es el que prueba sus corazones. Esta palabra lo podemos direccionar a diferentes puntos, ¿verdad? Conforme las necesidades. Luego dice, lo otro también que sirve es de que aquellas asperezas que tenemos, aquello que nos contaminan, que nos mancha, cada prueba, cada proceso nos va como que descontaminando. Nos quita todo eso que no necesitamos. Y también el oro y la plata, así es su proceso, para que tenga un acabado de pureza, un acabado hasta de forma, ¿verdad? Porque puede ser una piedrita y termina siendo un bonito anillo para ser usado. Y así somos nosotros. Así como el proceso del oro, de la plata,
también el Señor nos prueba y nos somete. Y su palabra es bien clara en donde dice que Él es nuestro alfarero. Va quitando todas esas asperezas que no necesitamos y que terminemos en una pieza para su obra perfecta, ya lista para ser usado. Amén. El número 4 dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua retractora. El Señor no le gusta la lengua mentirosa, a la lengua de chisme, al menos a la lengua calumniadora. No sé si usted ha tenido esa oportunidad, pero bueno, eso es algo muy íntimo, ¿verdad? Pero tal vez a usted le puede ayudar. Las personas que han notado que hay personas que usted puede aprender de ellas, una receta de cocina, algún consejo para la vida, una experiencia en la obra de Dios, una palabra que tal vez se nos es complicado discernirla, entenderla. Usted aprende y es bastante agradable hablar con esas personas. Y encontramos personas que solo hay en ellas chisme, o tal vez no. Chisme es algo que se dice, ¿verdad? Y que se va trasladando de persona en persona, ¿verdad? De palabra en palabra. Pero también un chisme puede ser verdad y mentira, una calumnia. Entonces por eso el Señor nos quiere apartar de eso. Porque si hay un descontento, si hay algo que nos molesta o nos afecta, debemos ir con las personas involucradas. Caminar en la dirección correcta, pero hacer las preguntas correctas. Conforme la palabra del Señor es para solucionar. Con tranquilidad, con paz. Y no colaborar con esta lengua que dice la palabra mentirosa, calumniadora, retractora, de labio inicuo, mentiroso, dice la palabra. Entonces, si sabemos, si conocemos o si nosotros somos, debemos de parar o debemos de cambiar la plática. Si somos nosotros, callar. Si conocemos a una persona, evitarla. No le digo que se enemiste de esa persona, la enemistad. No, sino que direccionar la plática para algo de bendición, para algo productivo. Amén. Luego dice que el 5, el que se escarnece al pobre y afrenta a su hacedor, el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Acá la palabra al pobre es alguien inocente, alguien bueno, alguien que no ha hecho maldad. Y viene alguien, dice la palabra, el que escarnece, o sea que el que oprime, el que humilla, el que afecta, el que hace algo malo contra esta persona y se alegra de que se burló, se alegra de que está mal, se alegra de toda calamidad que pueda llegar a esta persona, dice que se afrenta con su hacedor. Y qué tremendo es afrentarse con el hacedor, porque estamos hablando del Dios vivo, del Todopoderoso, del que lo hizo todo. Y dice que va a recibir castigo. Aquí involucran a dos seres. Recuerde que tenemos dos opositores, la carne y Satanás. El escarnecedor puede representar a una persona que viene y nos ataca, que viene y nos hace la vida imposible, que viene y nos acusa, nos daña. Pero tremendo es si no se arrepiente, si no para, porque dice que va a tener
su castigo. Y el castigo no es que el Señor se lo dé, sino que su misma acción, su misma siembra es lo que va a cosechar, es lo que va a recibir. Y el otro opositor, que es Satanás, envía a sus demonios, ¿verdad?, a sus trabajadores para hacer la obra de maldad, para acusarnos, para darnos dardos de pensamientos malos, de sentimientos al corazón malos, negativos, de odio, de envidia, de celos, de plan contrarios a los planes de Cristo. Entonces, Él, tanto como la persona que se deje usar por el enemigo, o su carne, ¿verdad?, que no se somete a la voluntad de Cristo, porque la carne es el otro opositor también, porque hay pecado en nuestra carne. Satanás ya tiene sus días contados, pero él no se quiere ir solo. Prácticamente tiene hasta envidia del ser humano, porque la palabra dice que siendo un poco menor que los ángeles, le ha dado toda su creación y lo ha puesto como mayordomo, la mayordomía del hombre que tiene en la tierra. Ahora, como personas que se dejan usar por el enemigo, que se dejan seducir por todo lo que la carne desea, quiere hacer, va a terminar en el mismo lugar. No es porque el Señor lo quiera, sino que Él mismo ha decidido tomarlo. Está la salvación eterna y está el castigo, que es el lago de fuego, el lloro y el crujir de dientes. Y el número 6 dice: la corona de los viejos, de los hijos y la honra de los hijos a sus padres. Esta es otra versión, pero la corona de los ancianos, ¿verdad?, de las personas adultas, dice que son los hijos, su corona, y la honra de los hijos, sus padres. Dando a entender aquí que cuando nosotros crecemos, nosotros nos conducimos de una forma correcta, somos coronas a nuestros padres. ¿Por qué? Porque se alegran, hasta tienen un orgullo, pero no orgullo jactancioso, sino que un orgullo de que él es mi hijo, se graduó, o tal vez es buen trabajador, ya lleva tantos años en esa empresa, o en esa tienda, o en lo que usted quiera, ¿verdad? O ya tiene su familia, y es cumplido, es cariñoso con su esposa, con sus hijos, es responsable. Entonces somos coronas para nuestros padres. Y luego dice que la honra de los hijos a sus padres. Aquí la honra también es de que nosotros actuemos bien y nuestros padres sienten orgullo, sienten satisfacción por cómo nos han criado, por cómo nos han apoyado, pero sobre todo la palabra del Señor. No hay también cosa más feliz para las personas adultas que sus nietos, ¿verdad? Entonces los padres, cuando se vuelven nietos, tienen un gozo, una felicidad. No solo que este hijo se porta bien o busca hacer lo bueno, tanto como en su vida secular y en su vida espiritual con Jesús. Y sus nietos aún vienen a darle ese gozo, esa felicidad, esa honra, esa corona, ¿verdad? El 7 dice: no conviene al necio la altilocuencia, cuando menos al príncipe el labio mentiroso.
Aquí el Señor habla, ¿verdad? Que no conviene al necio la altilocuencia, que debemos de hablar lo necesario. Y el príncipe no debe de hablar cosas de mentiras. ¿Por qué? Por su posición. Va a quedar en vergüenza, en ridículo. O su palabra ya no va a tener verdad. El número 8 dice, piedra preciosa es el don a los ojos de sus dueños. Donde quiera que se vuelva, da prosperidad. Cuando alguien encuentra su don o identifica su don dado por el Señor, debe de guardarlo, atesorarlo, pero sobre todo usarlo. Usarlo para gloria de Dios. Y ponerlo a disposición a la obra de Jesús. El 9 dice, el que cubre la transgresión busca amistad por el que reitera la palabra. Aparta al amigo. El que encubre la transgresión, dice, busca amistad, pero el que la reitera la palabra, aparta al amigo. No es que muchas veces se oculte el pecado, no, sino que tampoco enterándome de algún pecado yo lo voy a esparcir en toda la ciudad, en toda la comunidad. Porque en ese momento está atravesando la persona, ya sea por su voluntad, ¿verdad? O porque, bueno, dependiendo el pecado, ¿verdad? Pero las transgresiones que se ha dado, recuerde que hay un perdonador. Recuerde que no estamos libres nosotros de cometer el mismo pecado o algo más grave. Entonces nosotros no debemos de como que exponer muchas veces a las personas. Sí debemos de exponerlas con nuestros líderes, por lo menos en la iglesia sería con los pastores. Si está dentro de un ministerio, pues con su líder. Y buscar la solución. Siempre y cuando la persona pues esté dispuesta, esté arrepentida genuinamente, ¿verdad? De lo contrario, pues no hay nada por hacer porque no hay mejor que un arrepentimiento genuino delante de Dios. No delante del hombre, sino que delante de Dios. Y el número 10 dice, aprovecha la reprensión en el entendido más que 100 azotes en el necio. Es decir, ¿verdad? Que es suficiente para algunos solo una llamada de atención. Y el entendido va a comprender. Por eso dice, pocas palabras, ¿verdad? Al buen entendido. ¿Qué quiere decir esto? Que solo una vez o una insinuación comprende, entiende la persona. Y ya no lo vuelve a hacer. Y esto también va a demostrar un corazón humilde y sencillo, ¿verdad? Un corazón que se deja enseñar. Ahora el necio, aunque se le hable, hasta llegue los azotes, dice, o sea que a los golpes, hasta 100 azotes, dice que no aprovecha, no es bueno. ¿Por qué? Porque su mente está tan entenebrecida, tan oscura, que no logra comprender el por qué le está yendo mal, o el por qué le están aconsejando, o el por qué las cosas le salen mal. Y qué tremendo, porque la sabiduría viene de Jesús. Y si nosotros nos alejamos, se va a oscurecer nuestra mente, las ideas, que después ya no vamos. Por eso dice la palabra que a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque está entenebrecida nuestra mente, nuestro corazón. Ya vamos a hacer esos necios incorregibles.
pero no porque el Señor nos haya puesto en esa posición, sino que nosotros mismos buscamos nuestro mal a veces. Luego dice, el rebelde no busca sino mal, a un mensajero cruel será enviado con él. Luego en el 11 dice, mejor es que se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros, que es un insensato en su necedad. Aquí está hablando prácticamente ya de las virtudes morales y de los vacíos, ¿verdad? De los adversos, que sería lo contrario. Acá está hablando de los insensatos. Dice que ellos son caso omiso para el Señor, pero no porque no los ame, sino que por su misma necedad ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Por su misma necedad ya no quieren ser corregidos, ya no quieren ser traídos a la luz. Entonces llega un momento en que el Señor desiste, no porque Él quiera, sino que nosotros mismos le cerramos la puerta al Señor. El 13 dice, quien paga mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Imagínense, quien va a pagar mal por bien, dice que no se apartará el mal de su casa. ¿Por qué? Porque Jesús viene a nuestra vida a bendecirnos, a salvarnos, a todo lo necesario. Y nosotros pagamos mal por bien. Entonces nos va a ir mal, porque fuera de Jesús dice que nada somos, nada podemos hacer. El 14 dice, el que comenzó la discordia es como el soltar de las aguas, abandone pues la disputa antes de que se revuelva el pleito. Entonces aquí dice que la discordia es como soltar las aguas. Y Dios nos manda a abandonar, alejarnos antes de que se revuelva el pleito. ¿Por qué? Porque a veces hay una palabra maldicha o algún tono de voz y es suficiente para que la otra persona, si no se frena o nosotros no nos frenamos, pueda hacerse pleito, problema grande. Solo es suficiente una grieta para que podamos decir cosas que después nos arrepentamos o hacer cosas, ¿verdad? O quedar en mal como representante de Cristo. Recuerde que la palabra de Dios nos manda a callar, a no defendernos. Ese es un proceso también, porque por lo menos en mi persona, pues creo que todos tienen su carácter y muchas veces pues no sabemos contenernos, o si ya lo han logrado, gloria a Dios, pero en ese proceso estamos, hermanos. El 15 dice, el que justifica al malo y el que condena al justo, ambos por igual son abominación al Señor. Entonces acá la palabra dice que el que justifica al malo, dice, y el que condena al justo, dice, ambos son igual a la abominación. Porque el que justifica, si alguien justifica el pecado, si alguien oculta un pecado, está malo. Y alguien que condena al pecado, también está malo. Aquí no quiere decir que nosotros dejemos de exhibir el pecado. El pecado tiene que ser expuesto. Pero no podemos decir que se va a ir al infierno. Porque es algo que le corresponde al Señor. Lo que sí podemos hacer nosotros es exhibir al pecado. Pero también en estos tiempos aún estamos viviendo en la gracia, y recordar y motivar a la persona que se arrepienta, que busque de Dios, y que probablemente ahí cayó y que probablemente
se dejó seducir, pero que recuerde que tiene todavía oportunidad, media vez tenga aliento de vida, tenemos oportunidad de hacer las cosas como le gustan a Dios, como está en su palabra. Y todo lo que pudo acontecer en el pasado, ahí que quede. Recuerde que la palabra del Señor en el libro de los Evangelios nos enseña que Él perdonaba, pero ante todo decía, eres perdonado, ¿verdad? Pero ya no peques más. O sea que hay que ponerle un punto y final a ese estilo de pensar, a este estilo de vivir, a estilo de hablar o de hacer las cosas, sino que cambiar, tener como que un giro completo conforme a la palabra de Dios. El 16 dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Aquí me lleva a la palabra donde dice las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. Porque aunque compren la palabra de Dios, no van a comprar sabiduría. ¿Por qué? Porque es un necio que la está adquiriendo. Es alguien que no tiene el Espíritu de Dios para que le dé la luz y pueda entender las verdades de Jesús. Va a tener un proceso, claro que sí, porque nosotros venimos de las tinieblas a la luz. Porque nadie puede decir que estaba o que nació bajo la luz. La palabra recuerda, mi hermano, que dice que todos nacimos con un linaje de pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los primeros humanos pues permitieron que ingresara al pecado al hombre, toda la raza de la humanidad. Entonces venimos de las tinieblas a la luz, porque Jesús nos llamó. Tuvimos un proceso, un caminar, y que nosotros nos dejamos guiar. Y estamos guiándonos, porque nos falta mucho, no importa la edad. Luego dice, el 17, en todo tiempo ama al amigo, y el hermano para tiempo de angustia es nacido. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces estamos con las personas cuando nos conviene, cuando nos ayuden, o al contrario, nos buscan cuando necesitan de nosotros. Pero cuando hay una amistad genuina de amor, sin condición, en un momento de angustia es nacido. ¿Por qué? Porque ahí están para apoyarnos. Y claro que ahí es una demostración de Jesús, porque Él es el primer amigo, buen amigo que tenemos. Y que Él mismo se va a encargar de enviar a las personas, de enviar lo que necesitamos, ya sea físicamente, ya sea espiritualmente, pero Él es el primer buen amigo que tenemos en nuestras vidas. Y luego, pues Jesús a través de las personas. Amén. El 18 dice, el hombre falto de entendimiento da presto la mano y sale por fiador en presencia de su amigo. Aquí nos está llamando a que no debemos ser fiadores, a que no debemos de ser insensatos, como que a resguardar la deuda de alguien más. Porque nos puede quitar del sueño, nos puede traer problemas, nos puede venir a afectar nuestra economía. Debemos de tener entendimiento de Jesús. Por eso dice el hombre falto, o sea que le falta comprender, le falta analizar, le falta ver lo que se aproxima. Sale por fiador, dice. Recuerdo yo que me enteré de que una jovencita acababa, hace mucho, tenía como una semana, acababa de cumplir 18 años. Pero ella tenía amistades mucho mayores, de 20, 21 años, 25 años. Y resulta que una de sus amigas, bueno, supuestas amigas, le dijo a ella, mira, fíjate que yo voy a sacar un préstamo.
y estés en el Banco Azteca. Voy a sacar un préstamo, pero necesito otra firma. Pero como acabas de cumplir 18 años, tú me haces favor, le dijo. Bueno, dijo ella, y la firmó. Y al tiempo, esta persona, la supuesta amiga, ya no pagó. Y llegaron a buscar a esta jovencita que acababa de cumplir sus 18 años. A cobrarle, ¿verdad? Y para no cansarlos, dice que el papá se llegó a enterar. Porque ella ya se amargó. Dice que ya no hablaba, ya comía sola y todo era pelear y todo era llorar. Y su mamá por un momento pensó que ella había sido abusada. Porque su carácter cambió. Pero cuando ya su papá y ella pues acordaron platicar con su hija, ella les terminó confesando de que la estaban buscando, hacían llamada, que tenía que pagar una deuda. Creo que la deuda, no sé si era de 10,000, terminaron pagando 20,000 o 50,000, porque en ese banco pues se triplica el saldo, ¿verdad? Porque manejan una tasa de interés muy alto. Entonces aquí me trae a memoria esto porque dice: el falto de entendimiento da presto en la mano, dice, y sale por fiador en presencia de su amigo. Y muchas veces nosotros por ayudar no analizamos antes, solo es en el momento. Y después quedamos en problema. El Señor nos manda a ser prudentes. Y aquí es una evidencia de esto. Ser prudentes en lo que decimos, en lo que hablamos. ¿Cuesta hacerlo? Sí, hermano. Porque muchas veces necesitamos pasar por una adversidad, para entender, sí, no tenía que hacer esto, ¿verdad? Pero esa misma experiencia nos va a ayudar para el día de mañana. Esa misma experiencia nos va a ayudar para los que vienen atrás de nosotros. Y no digamos para nuestros hijos. El 19 dice: el que ama la discordia ama la transgresión, y el que ensalza su portada destrucción busca. La discordia, tarde o temprano, hermanos, nos va a conducir al pecado, porque es algo que no le gusta al Señor. La discordia, la enemistad es algo que no le agrada al Señor. Y el Señor pues nos manda a alejarnos de la discusión, de la discordia, de los pleitos. Se recuerda que en el 14 dice que debemos de escapar. Debemos de escapar. Abandone pues antes que se revuelva el pleito, ¿se recuerda? Entonces al Señor no le gustan los problemas. Y uno a veces se pone en posición de necio y le gustan los problemas, ¿verdad? Pero el Señor es quien nos guía y nos capacita para ya a no cometer ese error. El 20 dice: el perverso de corazón nunca fallará el bien. El perverso de corazón nunca hallará el bien, dice, y el que revuelve con su lengua caerá el mal. Yo estoy observando, hermanos, que es tremendo lo de la lengua, ¿verdad? Bien dice la palabra que es un pequeño miembro, dice, pero puede incendiar un gran bosque. ¿Por qué? Porque, y es algo bien importante. Ay, Señor, nos ayude con nuestra lengua. Porque dice: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El corazón no va a hallar el bien. ¿Por qué? Porque va a querer cosas malas, ¿verdad? Va a querer desear que le vaya mal a alguien. Y la lengua mentirosa, lo mismo. Va a caer en el mal. Y a veces hasta los van a rechazar, ¿verdad? Porque va a desagradar. El 21 dice: el que engendra al necio, para su riqueza lo engendra, y el padre del insensato no se alegrará. Aquí de engendrar al necio quiere decir de criarlo, de no darle la disciplina correcta. ¿Por qué? Porque ese niño va a crecer fuera de
de lo que es la palabra de Dios, fuera de lo que es los mandamientos de la Biblia. El 22 dice, el corazón alegre produce buena disposición, pero el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre. Recuerda que la palabra del Señor dice que el Señor es el que llena todo corazón. El gozo del Señor dice que hermosea el rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Ahí podemos también ver espiritualmente y físicamente enfermedad. Imagínense, el espíritu de tristeza seca los huesos, o sea que trae enfermedad física y no digamos espiritual, porque ya no vamos a tener deseos de ir a la congregación, adorar al Señor, leer su palabra, hacer las obras del Señor. ¿Por qué? Porque está secando nuestros huesos, o sea, está quitando nuestras vidas. Mientras que el corazón alegre, lleno por Dios, dice que produce confianza en el Señor. O sea, que nos inyecta energía. Renuevan nuestras fuerzas, dice la palabra, como de búfalo, el gozo del Señor. Y el 23 dice, el impío toma dádiva del seno para pervertir los trámites del juicio. El 24, la sabiduría está ante el rostro del hombre entendido, pero los ojos del insensato vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Por qué? Porque el entendido de Jesús va a ver la palabra del Señor, va a obtener la dirección del Señor. Pero los insensatos, aunque lo busquen, aunque piensen, aunque hagan lo que hagan, no van a tener sabiduría. ¿Por qué? Porque recuerde que el Señor también habla que cuando, bueno, no recuerdo exactamente, pero resulta que estaba el ejército de Dios y estaba el ejército opositor. Y el Señor le dijo que, creo que era Josué, y el Señor le dijo que no iba a pelear. Lo voy a decir con mis palabras. Y aquí trae a memoria esta historia bíblica, porque no hay entendimiento en los ojos del insensato. Dice que este pueblo contrario a Jesús, dice que se confundieron y entre ellos mismos se terminaron matando. ¿Por qué? Porque no hay luz en sus ojos. Por eso dice, pero los ojos del insensato vagan hasta el extremo de la tierra. Y recuerde que también hay una palabra del Señor donde dice que cuando todo aquel que maquina contra el Señor, porque dice no hay arma forjada contra los hijos de Dios, no va a prosperar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son confundidos. Mientras la sabiduría está ante los rostros, ante la vida del hombre entendido. El hombre entendido es conforme la palabra de Dios. Busca agradar a Dios, no al hombre, sino que a Jesús. El 25 dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a lo que lo engendró. Y esto es tremendo, hermanos, porque muchas veces decimos, yo no le pego, es violencia. Pero tampoco no es para que se le corrija a cada momento, golpe y golpe y golpe. Pero tampoco es para que solo palabra y palabras de tranquilidad y sin ninguna consecuencia, sin ningún castigo, sin ninguna reprensión. ¿Por qué? Porque ese hijo, si es varón, va a ser un mal padre, va a ser un mal esposo o va a tener un montón de hijos regados. Y si es una señorita, como bien sabemos, nuestra cultura es mal vista, ¿verdad? No va a saber atender a su esposo, no va a saber atender a sus hijos, o peor, se va a llenar de hijos de un montón de hombres, o va a tener un camino de perdición, o va a tener vicios en su vida. Por eso dice, el hijo necio es
pesadumbre a su padre. ¿Por qué? Porque ese padre va a tener su etapa de vejez, su etapa de que va a ser anciano. Y si no corrige, no educa, no prepara a ese hijo, a esa hija para la vida, lo va a tener ahí de 30 a 50 años bajo su techo y todavía manteniéndolo. O con vicios, o con familia. Por eso dice que es pesadumbre, es algo pesado, es algo que atormenta, es algo que quita la paz. Y trae amargura, dice. Amargura a la que lo engendró. O sea que está hablando de la mamá. Recuerde que el sentir de la mamá es muy diferente que el sentir del padre. No quiere decir que importen a sus hijos, sí. Pero, no sé, el Señor lo ha hecho así. Entonces por eso dice que es pesadumbre a su padre. ¿Por qué? Porque él ya va a estar cansado. Ay, otra vez. Mientras la mamá va a tener una aflicción tremenda a su corazón porque dice que es amargura. Porque no le va a gustar que su hijo esté mal o que no se valga por el mal. El 26 dice, ciertamente no es bueno condenar al justo ni herir a los príncipes que hacen lo recto. O sea que no es bueno condenar al justo. No es bueno celar a alguien que está llevando el evangelio. No es bueno celar que alguien que está creciendo más que yo. No es bueno celar a que alguien está teniendo participación en la comunidad, en la obra del Señor. No es bueno. No es bueno para mí misma, para nuestra vida. Y mucho menos herir a los príncipes, dice, que hacen lo recto. Imagínense. Ahí está diciendo que no debemos de ser obstáculos o de ser esas personas que miran mal a quienes sí lo hacen, porque muchas veces nos ocupamos en hablar que lo hacen mal, pero nosotros nada estamos haciendo. Por lo menos esa persona está intentándolo, aunque con sus errores, con sus fallas, y uno a veces solo habla y nada está haciendo. El 27 dice, el que afrenta las palabras tiene entendimiento, de prudente espíritu es el hombre entendido. Alguien que verdaderamente tiene el entendimiento de Jesús o está adquiriéndolo, ¿verdad? Con su forma de vivir, con la búsqueda constante del Señor, va a sobresalir. ¿Por qué? Porque va a recibir consejo, va a hacer las cosas que a Dios le agrada. Porque muchas veces no salimos de un problema o no avanzamos de algún talento o de alguna situación o adversidad o enfermedad, lo que sea, porque no nos dejamos enseñar o menospreciamos al que nos llega a dar el consejo. Y el Señor, mire que Él es soberano, Él puede usar hasta las plantitas para darnos una enseñanza, y puede usar al hermano, tal vez el que vino a los pies del Señor ayer, y uno a veces, porque lleva años, menosprecia a esa persona por su falta de experiencia, por su falta de entendimiento. Pero si al Señor le place hablarle a través de esa persona, tenemos que ser entendidos para recibir. No podemos decir, ¿y esto para qué me sirve? O ¿y este qué se cree? O si yo soy adulta y viene una persona más joven, ¿verdad? ¿Y este qué? ¿Se cree que me va a enseñar? No. Por eso dice, el que afrenta sus palabras tiene entendimiento y el prudente espíritu es hombre entendido. Alguien verdaderamente con el conocimiento, con el entendimiento de Jesús, va a tener una actitud va a tener una visión prácticamente mucho más allá de lo que se le está hablando o de quién le está llevando el mensaje. Y va a sobresalir porque Dios está con él, porque dice que Él prospera, Él bendice a sus hijos. El 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Y eso como nos cuesta callarnos. Dice que
aún el necio cuando se calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios, entendido. Debemos de aprender más que todo de tener las palabras adecuadas, porque a veces hablamos palabras apresurosas que solo traen como que fueran cuchillos, ¿verdad? Cortan. O queremos, o supuestamente estamos corrigiendo y herimos. Mira, hermanos, que la verdad que hay tanto que aprender y dejarnos moldear por el Señor para que Él obre en nuestras vidas. Porque bien dice la palabra que nosotros, si bien nos va, llegamos a ser siervos inútiles. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo. Y por eso es necesario e importante la búsqueda del Señor constante, para que Él se encargue de nosotros, porque nosotros mismos no podemos. No podemos, aún tengan los diplomados, la maestría terrenal, o aún no sepan leer. Nadie puede, ni uno ni otra posición. Solo es la obra y la mano de Dios, el Espíritu a través de la palabra. Y en el nombre de Jesús oramos, quedando despedidos, hermano. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, porque sabemos que hay muchas circunstancias en nuestras vidas que hemos caído en eso, Señor. Y hay otras que en tu buen camino, Señor, tenemos virtudes, Señor. Tenemos virtudes celestiales, dones celestiales que a ti te ha placido otorgarnos, Señor. Y en el nombre de Jesús, que podamos entender la verdad, Señor, que podamos hacer hecha esta palabra en nuestras vidas, y ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.